cambiados y demás. O sea, sí, no, pero está en un solo cuadro, nada sí, más, si la numeración no coincide. Pero era para ver si estaban de acuerdo de agregar ese capítulo. No alcanzan a ver, ¿verdad? Bueno, en el glosario ya agregamos la definición de productor, no sé si la pudieron checar. Por esta. ¿Comenzamos o esperamos a...? por respeto a los que llegaron, ¿no? Ok. Ya con que nos hayan dejado todavía es ganando. Bueno. Siempre tienen las puertas abiertas, señores. Mientras no vengan con caballos tumbando las puertas. Se agrega, la propuesta es agregar pues, una definición en el glosario. La pusimos ahorita al último, pero ya en su momento se va a adecuar alfabéticamente. Productor forestal, persona física o moral que se dedica al aprovechamiento forestal sustentable. Por lo que veíamos la semana pasada de buscar la manera de incluir la igualdad con perspectiva de género en la ley. No sé qué les parece a ustedes, ahora sí que los especialistas en materia forestal. Sí, no, está. Sí, pues ahí está todo. Díganme. Pues están los que aprovechan directamente, los técnicos, no sé si también podría considerarse como... No, o sea que los productores es los dueños del régimen de propiedad que sea. Porque también en alguna ocasión se decía que ostente un permiso de aprovechamiento forestal. Supuestamente. ¿Cómo no lo entendí? En alguna ocasión, en alguna de las definiciones, no en esta ley, digo, se hablaba de los que ostentaban un permiso de aprovechamiento. Pues lo quedaría encubierto, ¿no? La persona que se dedica al aprovechamiento forestal sustentable. Si tienes ostentas una... Es que yo puedo ser contratista y trabajarle, por ejemplo, Elías. Yo me dedico al aprovechamiento forestal, pero no por eso es considerado, no estoy considerado como productor. Sí, por la ausencia del aspecto legal, el reconocimiento por parte de la autoridad de esa calidad, pues sí, que me está dando a mí. Es más, te voy a decir por qué lo menciono, porque anteriormente, digamos, no solamente se le daba a los dueños o poseedores de los aprovechamientos, sino en alguna ley se le daba también al que organizaba el aprovechamiento forestal, como venían siendo las unidades industriales de explotación forestal y las unidades de ordenación forestal, que organizaban todos y ellos tenían, por ejemplo, el caso de las unidades industriales, tenían los productores organizados que estaban en determinada área, venderles a ellos. Eso pasó de moda porque dijeron que era un monoxonio y que no se podía tener así. Y las unidades de ordenación salía el permiso a nombre de la unidad, pero incluía a diversos ¿cómo se llama? Predios. ¿Okay? Entonces, no sé, aquí el ingeniero tiene mucha experiencia en la cuestión de permisos, ¿no? En Semarnat conoce perfectamente eso. Estamos viendo la definición de productor forestal. Que
estamos proponiendo que sea persona física o moral dedicada al aprovechamiento forestal sustentable. Ese nombre, productor forestal, como silvicultor, se me hacen pretenciosos. Yo lo cambiaría por propietario de terrenos forestales, aunque sea más largo, 3 palabras. Porque eso de productor forestal implica producir. Y no necesariamente es alguien que está produciendo, es un propietario de terrenos que tiene vegetación forestal, que a lo mejor ni siquiera es comercial. Entonces, bueno, si quieren dejarle productor, porque ya tiene como 20 años quizás ese término, pero se me hace que es. Entonces estaríamos hablando de dos cosas distintas. Sí, el productor abarcaría en términos generales al poseedor, al comercializador, pues en un momento dado se dedica al proceso productivo. El productor, según mi punto de vista, es el que lo reconoce la ley. O sea, al que le doy yo como autoridad, le doy el aprovechamiento. ¿Sí? Él podrá tener representantes, podrá tener contratistas, pero el que yo estoy reconociendo como productor es al que yo le doy el proceso. Por eso digo que serían dos cosas distintas. Lo que yo dice es el poseedor de terrenos forestales, propietario de terrenos forestales, pudiera ser en un momento dado también productor. Claro. Pero puede sin producir ser una cuestión. Pero si no es productor, digo, puede tener terrenos forestales, pero no se puede. Exactamente. Exacto. Pero un Sí. productor forestal. Pero en el caso que lo habíamos. Sí. Y puede no serlo. Correcto. ¿Cómo? El productor forestal puede ser propietario o no. Sí. Puede ser esto un poseedor. Ya no te lo está reconociendo la ley. ¿A qué te reconoce como Por eso productor? pues, estamos discutiendo lo que va a decir Precisamente es la definición. por eso. Entonces, ¿qué? ¿Productor forestal por un lado y propietario por el otro? Sí. ¿Y dónde quedan las definiciones? Exactamente, eso es lo que Están los dos. El elegido no es propietario, es posesionario. Ya es propietario. Sí, Ya es sí, propietario. ya Sí, el artículo 27. Si solicitaron la delimitación, el deslinde sí. Si no, sigue siendo posesionario. Ese es ¿cómo se llama? Hay un término que ya es propietario en lo personal de una parte de ese terreno de uso común. Mire, el ejido era posesionario porque las tierras no habían perdido su carácter de terrenos nacionales que se daban en usufructo a un grupo campesino. Pero ya de la ley de 92 y después sus reglamentos se convierten en propietarios. Ahora, ¿cómo se configura esto? Son propietarios de las tierras parceladas, de la zona urbana, ahí es propiedad absoluta. Y los terrenos de uso común podrán ser conferidos en propiedad individual si se cubre el protocolo que la ley, que los reglamentos establecen. Hay un procedimiento para que se conviertan en propietarios cada uno de ellos, pero desde el principio el grupo ya era propietario, ya no necesitaban nada más que su decisión de asamblea para disponer de esos terrenos. Tan es así que ahorita ya pueden vender y antes no podían vender, antes de la ley de 92 Previa delimitación. podían dar en usufructo, podían dar en concesión, pero no podían vender. Y ahorita, aquí en Chihuahua hay lo menos 20 ejidos que dejaron de serlo y los ejidatarios se los vendieron a los menonitas para que ellos cambiaran de uso del suelo. Este fue un conflicto que tuvimos hace 10 años muy fuerte. Entonces, por eso tuve necesidad de aprender nuestro que estoy diciendo, porque sea local. Pero sí, ahí sí apuesto doble contra sencillo. Tengo eso. Y si le pusiéramos productor o representante. No, ¿por qué no vamos a regresar al origen digamos, de la propuesta para poner la definición? ¿Sí? ¿Era realmente la obligación para el propietario o para el permisionario, por decirlo de alguna forma? Sí, por eso digo que pudiéramos poner productor o representante. La propuesta era en el sentido de que en los consejos estábamos buscando incluir en la constitución de los consejos, ya sea estatal o municipales,
incluir o visibilizar a las mujeres, la participación de las mujeres. Ustedes comentaban la semana pasada que son muy pocas las mujeres que se dedican a la actividad forestal. Entonces, por eso estábamos proponiendo definir productor como y que sea una persona, y ya ahí ya no importa el género o el sexo para la redundancia. Yo miraría por la propuesta que hace aquí, en el sentido de que a lo mejor agarramos las dos. Una es el permisionario, que tiene permiso, y que aquí, de acuerdo, nos quitamos la bronca con las mujeres, porque si no hay permisionarias, pues no hay participación de las mujeres, porque no hay permisionarias. El titular. O titular del permiso de Estamos aprovechamiento. hablando de un permiso de propiedad. Sí. Y otra cosa es el propietario. ¿Sí? Bueno, pero productor sí lo vamos a dejar así o lo vamos a poner. Yo lo pondría, yo en lo personal sería persona física o moral con derechos para el aprovechamiento forestal. Sí, lo que les comentaba es que el productor pues es la persona física y moral o su representante. El representante es por medio de la carta poder o por medio de lo que sea, sí, está aprovechando ese terreno. Persona física o moral con derecho. Que realiza el aprovechamiento. La propuesta era que se dedica al aprovechamiento forestal sustentable. Sí. Y aquí se Es que trata no de... todos los que se dedican al aprovecho Están legalmente constituidos. Perdón, que son digamos, no están reconocidos por la ley. Exactamente. Entonces, la propuesta sería que la definición de productor fuese un sentido de reconocimiento legal. Exactamente. Persona física moral Con derechos para el aprovechamiento. O sea que también puede ser, les decía, o sea que no es el dueño, pero tiene que haber un escrito para entre ellos, no de palabra van a decir te rento ese terreno. Sí, sí, O sea, correcto. Con Pues, derecho. con derecho. Con derecho. Sí, sí, exacto. Entonces le puede dar una venta de regular y va a tener derecho de. Con derecho para el aprovechamiento forestal sustentable. Sí, exacto. Y lo propietario forestal. ¿Por qué con derecho? ¿Por qué no le ponemos el titular del aprovechamiento? Porque no muchos no son titulares. Yo compro arbolado y no soy titular. Tú tienes la compra y un contrato de compraventa que te acredita como titular. El contrato, bueno, me lo reconoce la autoridad como titular. Me van a dar a mí la documentación. Sí, si el ejido muestra una asamblea donde dice estoy designando al licenciado Armando Volkswagen. Perfecto, pues ya que ya lo que había propuesto desde el principio, titular. Pues lo que pasa es que el productor No está bien, está está bien con titular. perdóname, pero está vinculado con la acción de producir. ¿Estás de acuerdo? El productor es el que produce. El productor es el que produce. Ah, ok. Ya Pero está. sí, correcto, pero el que produce con derechos, o sea, No, pues ni modo que produzca el No, se llama sí, hijo. es que Tú tú- eres un hijo de... Perdón. Titular, persona física o moral, titular del derecho para el aprovechamiento. Ajá. Titular del derecho. Titular del derecho de aprovechamiento. Es correcto. El derecho para el aprovechamiento o del aprovechamiento. De aprovechamiento. Persona física moral titular de aprovechamiento. Ahora, yo insistiría en que eso nos obliga a darle un derecho que ya tiene el propietario de los terrenos forestales. Pues vamos a definir. Si tú lo metes en Esa parte la es equidad de otra, género es una cosa como diferente. propietario, ahí sí hay muchas propietarias. No, pero por eso, persona. Por eso. Persona Acuérdate física. que salimos, el proyecto, digamos, la decisión era para darle inclusión a las mujeres. Sí, pero. Dicen, hay pocas mujeres en el aprovechamiento. Si metes a propietarias en el otro artículo, pues abre la puerta porque sí hay muchos Por eso, aprovechamientos. pero seguiremos siendo propietario forestal. Persona física o moral. Titular ¿Sí, no? de propiedad del terreno forestal.
titular de la propiedad No. del terreno forestal. Pero, aunque espérame. no quieras. Maestro, pero Claro que digamos, sí. insisto, lo que habíamos visto de los ganaderos. Es propiedad, es diferente. La propiedad yo la puedo vender, yo soy propietario de tú y te la vendo. Es diferente que yo la ponga a escribir. No es acción de producción, aunque digan los ganaderos, Realmente lo habíamos platicado. Si se siguen considerando los terrenos ganaderos como forestales, tiene que aprovechar forestales. Es otra cosa, no estamos en eso. Una cosa es que sea propietario y otra cosa es que sea productor, es lo único que estamos Por eso, pues dijiste titular. Titular de qué? del terreno. de la propiedad. Ah, Es propietario del terreno. digo que, perdón, disculpe entender el titular del permiso. No, Que normalmente. No hay permiso, es más, ni Sí, siquiera. todavía no. Persona física o Quiere, moral titular del terreno forestal. Y lo vende o lo compra. Esa es la diferencia. Ok. El terreno. Pero el yo suelo. creo que, perdón, pero poner propietario, yo creo que propietario es el que es titular de algo. Yo no sé, más de ociosa poner la definición. Perdóname, titular, Propietario del terreno. Es muy un diferente. propietario es de una casa, es propietario, un propietario es de un automóvil. Propietario, ahí está la definición genérica, no lo autoría. Bueno, ese es mi punto de vista. Para diferenciarlo de productor, hombre, hay leyes que le llaman silvicultor al dueño de la tierra, hay otros que le llaman productor, hay otros Si que lo consideran necesario, adelante, pero para mí lo que es un propietario está Para por mí sí. todos lados. Entonces, en cada ley te tienes que poner, ¿cómo se llama? Propietario. No sé, no sé, en fin, ¿quién ponga? No, pues está mal. Y luego nos vamos hasta los artículos que analizamos la semana pasada. El capítulo del Consejo. Ahí nada más se adecuó que el Consejo Estatal es un órgano. Quizás se crea como un cargo, no un órgano. Y al final, el segundo párrafo, deberá solicitarse la opinión en materia de planeación forestal, reglamentos y normas estatales. Le agregamos estatales. En el artículo 68 pusimos que en los municipios el ayuntamiento en coordinación con el Estado promoverá la creación del respectivo Consejo Forestal Municipal. Fue lo que le agregamos. Artículo 69. Los reglamentos internos de los consejos estatal y municipales establecerán la composición y funcionamiento del mismo, así como sus atribuciones. El cambio fue reglamentos internos y le quitamos, se le pone establecerán en lugar de establecerán. Nada para que no se vaya a pasar en la redacción del 68, como órgano de carácter consultivo, asesoramiento. Y asesoramiento. No, es coma, consultivo, coma, de asesoramiento Y concertación. Así está. No. Existe. Es un órgano de carácter consultivo, coma, de asesoramiento y concertación. Sí. O sea, no entendí, pero Es que en mi copia no aparece así. El faltó la coma. De Sí, consultivo de asesoramiento. Sí está así, ¿no? en el artículo 71, en las fracciones, invertimos nada más la segunda con la tercera. Queda inspección y vigilancia forestal. Segunda, requerir la acreditación legal de la procedencia de las materias primas forestales. Y tercera, imponer medidas de seguridad y sanciones a las infracciones que se cometan en materia forestal. ¿Cuál es la segunda razón? Requerir la acreditación de la legal procedencia. ¿Quién la va a requerir? La tercera, ¿no? Es la tercera, en la Secretaría, a través de los inspectores.
como viene la propuesta, viene la inspección, luego viene a imponer las sanciones y después vas a requerir. Entonces nomás estamos invirtiendo el orden. Sí, sí es correcto. Lo que pasa es que por ahí, nomás que ya me perdí, ¿dónde habíamos puesto que esto va a estar condicionado a los convenios que se celebren? En el siguiente párrafo, que estará en el ámbito de su competencia. Al estar en el ámbito de su competencia, si no está mediante un convenio, no lo van a poder hacer. O la propia ley te lo puede ocurrir. Es decir, la ley federal. La general. En el último párrafo, nada más ahí le agregamos: el gobierno del Estado, en coordinación con la Federación y municipios y en colaboración con los consejos estatales y municipales, formulará y evaluará los programas integrales de prevención. Ahí fue el cambio que le hicimos. La denuncia popular hasta el artículo 74. Le cambiamos la autoridad estatal cuando se le denuncie informará al consejo. Se le está cambiando por podrá informar de la denuncia al consejo forestal. En el capítulo tercero de las visitas y operativos de inspección forestales, la propuesta fue: la Secretaría y en su caso los gobiernos municipales, por conducto de su personal autorizado y cubriendo el procedimiento aplicable, realizará visitas u operativos de inspección. Fue el cambio que se le hizo. Nosotros incluimos una propuesta de qué es lo que debe realizar la autoridad en las visitas o inspecciones. Se las mandamos junto con el cuadro. Artículo 76 bis. La inspección tendrá lugar, primero, en el lugar de aprovechamiento; segundo, en el transporte o tránsito de productos forestales; tercero, en los puntos de verificación y inspección; y cuarto, en los centros de almacenamiento y o transformación. Esa es una propuesta agregada, porque ahorita el 76 no te dice dónde vas a realizar la inspección. No sé qué les parezca. Sí, incluso no como artículo, sino ahí como texto. No, sí, porque a la hora de razonar una orden de inspección, tienes que fundar. Entonces tienes que decir: en base a este artículo, yo ordeno que revises ese camión. Sí. Vas en el artículo 76, ahí dice. Eso me está fundando. No es todo, Y además es muy flexible, es todo, ¿no? Entonces, en lugar ahí yo creo que el aprovechamiento no lo restringes a donde no hay aprovechamiento, que hacen cortes ilegales. Es decir, la muerte ilegal también es un aprovechamiento. Pues depende de cómo lo califiques. Ilegal. Es ilegal, aprovechamiento ilegal. Sí, claro. Aprovechar eso. Pero fíjate que correcto, pero vamos, lo estás equiparando a lo legal. El ilegal a lo legal. Lo estás poniendo al mismo nivel. Porque sucede lo siguiente, ¿no? Van y cortan y lo que hagan. Ni siquiera tengo permiso, voy, denuncio y vas a hacer una inspección en predio. No precisamente esté bajo aprovechamiento, porque no está, digamos, técnica, no sé cómo lo pueden hacer, pero legalmente no está dentro de un aprovechamiento. Tal vez técnicamente el acto de cortar y llevártelo para hacerlo totalmente es ese aprovechamiento, pero desde el punto de vista legal yo considero que no es un aprovechamiento, es un delito, es de robo o daño en propiedad ajena. No, y si lo hizo el mismo dueño, ¿qué? Si yo te puse otra premisa, no la del mismo dueño, no la del mismo dueño. Pero eso no le da legalidad. Yo te puse yo no dice no tiene permiso de aprovechamiento, no dije yo como dueño voy y denuncio porque mi predio está en aprovechamiento y nada. Ahora, como tú dices,
yo como dueño corto tampoco tengo, en principio, no tengo derecho. No soy, soy propietario, pero no soy Estoy aprovechando mi propiedad. Hace rato que dijimos Ilegalmente. ¿cómo dijimos del titular o cómo dijimos El del propietario, propietario y el otro era qué? productor. Productor. Ni siquiera soy productor y ya estoy aprovechando. Si no tengo la titularidad, no soy productor. No tengo el derecho, simplemente no soy. Entonces, técnicamente, como es el ingeniero, pues, sí, pues desde el punto de vista legal yo digo que no. Ahora, pues no sé cómo lo considera el... Pero para mí los lugares de aprovechamiento son los que están legalmente reconocidos para su aprovechamiento. Hay zonas de veda que no están consideradas como aprovechamiento y van y cortan. Bueno, si le agregamos otra fracción o en el lugar de aprovechamiento y o corte, No. Aprovechamiento es el corte. Sí, o sea que ahí está Puedo ver al mercado. ahí está involucrado. Acuérdense que se cambió explotación por aprovechamiento. Sí, o sea, Correcto, pero ese es un tema, estoy totalmente de acuerdo. Yo nomás te estoy hablando no del sustantivo, ¿sí? Sino de la cuestión legal, no tengo legal. porque va a pasar lo mismo con los centros de almacenamiento y o transformación, si son ilegales, va a pasar exactamente lo mismo. O sea, ¿cómo lo vamos a distinguir? Bueno, no, yo le pondría cualquier tipo de aprovechamiento. Pues que en el lugar de aprovechamiento entra cualquier. Si así lo consideran, No le pusimos forestal precisamente para no ligarlo a la definición que traemos, que ahí sí quedaría fuera lo que usted está diciendo. bien. Porque Un comentario, No. insisto, fue un comentario, vamos, técnicamente puede ser. El fundamento, como menciono, aprovechamiento, ¿qué es? ¿No lo tiene la definición de aprovechamiento? Tenemos aprovechamiento forestal. Y aprovechamiento forestal, Aprovechamiento es utilización de un producto. la conservación, manejo y extracción sustentable de los recursos forestales del medio en que se encuentran, incluyendo los maderables y no maderables. Y yo creo que también le puedes decir, ¿sabes qué? Donde realice siniestros. Yo le pondría siniestros y actos ilegales. Porque un siniestro lo tienes que ir a inspeccionar, ¿sí? Porque a ver si después de X tiempo se recuperó, porque tienes que dar la vuelta a... Como otra fracción, Ahí no, es que en un momento, ¿te acuerdas que se dice que cuando no haya reforestación después de un siniestro, tendrá que dictaminar? Entonces eso tiene que fundar y motivar. Pero esa es una condicionante para que sea legal, no quiere decir que no se aproveche. pues ya sería cuestión de ponerle el lugar de aprovechamiento legal o ilegal, si quieren. no, pues que si le ponemos legal, Por eso, o sea que en los ilegales no van a poder ir. se está pues, legal o ilegal, digo yo. O sea, ponerle de aprovechamiento legal o ilegal. No, Pero ya con aprovechamiento para mí se me fuera hace. del marco de la ley. ¿mande? Que estén dentro o fuera del marco de la ley. Para que agregarle adjetivos calificativos, aprovechamiento es una acción de aprovechar, del verbo aprovechar. Y el verbo aprovechar es Mira, utilizar. De buena fe, aquí se aprovecha. dice, los puntos de verificación e inspección. ¿Cuáles son esos? Las casetas, ¿Por qué? Dice que son casetas. las agregamos. Verificación e inspección puede ser cualquier lugar. Entonces, las Puede casetas ser cualquier lugar. Es que ya. Ya las incluimos. Más atrás ya Ok. estaban incluidas. Como Verificación. puntos de verificación e inspección. ¿Así lo definieron? que son las casetas. Y aparte son las volantas, que ahí es donde entra la madera o el producto del transporte o en tránsito. La Secretaría tiene que tener definido cuáles van a ser sus puntos de inspección y verificación.
No puede ser todo el estado. Pues sí, o puede habilitarse mediante un oficio No, como puntos. párate en el kilómetro 56 en base a lo que dice la ley, bla, bla, bla. Estoy fundando y motivando que convierto el kilómetro 56 en un punto de revisión, porque tengo la autoridad para hacerlo. Sí, o como lo hace Profepa, o sea que Profepa en los oficios de comisión para revisar camiones es donde se focaliza. En la carretera tal, Exactamente. tal. Sin Tiene que poner fundar, motivar, específicamente decir lugar y Los exacto que donde cuenten. se va. donde esté. Por eso la fracción segunda. En el transporte o tránsito de los productos, donde lo encuentras. Sí. Bueno, entonces sí quedan esas 4 fracciones. Y luego se agregaría un artículo 76 ter. De las inspecciones o visitas se realizarán bajo el siguiente procedimiento. Copiamos los artículos que vienen en la ley de procedimiento administrativo. A ver cuáles podemos dejar y cuáles podemos omitir. El artículo 62 de la ley federal dice: las autoridades administrativas, para comprobar cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, podrán llevar a cabo visitas de verificación, mismas que podrán ser ordinarias y extraordinarias. Las primeras se efectuarán en días y horas hábiles y las segundas en cualquier tiempo. Aquí nada más en lugar de ponerle, dejarlo tan abierto a autoridades administrativas, pues La dirigirlo Secretaría. a la Secretaría. ¿Están de acuerdo? Sí, ya se le dio como atribución a esa cosa. Para comprobar el cumplimiento de disposiciones legales se podrá llevar a cabo visitas de verificación o inspección, ¿no? Visitas de inspección o verificación. Pues sí, aunque estamos hablando de eso, pero pues si quieren especificarlo, Inspecciones o visitas de verificación. Pero no es todo. Las verificaciones, los inspectores, no verificadores. Los inspectores para practicar visitas, para practicar inspecciones. Una pregunta, un cambio de uso de suelo. Ahí no hay un aprovechamiento real, ¿no? Sí, no, pero tienes que mandar un inspector. Entonces, ahí ¿cómo lo fundas? No es una área de aprovechamiento. Simplemente está haciendo un cambio de uso de suelo. No, Directamente porque está ordenando una inspección. Por eso, pero ¿dónde se va a hacer? En un terreno. Que se hizo el campo. Por eso, que hizo cambios, por ahí no hay aprovechamiento. Era lo que yo decía, lo está restringiendo a un aprovechamiento. A ver, pero ¿de qué se da el cambio de uso de suelo? ¿De un terreno forestal lo vas a hacer cambio de uso de suelo? No, simplemente tengo demasiado mezquite y agarro, le meto el tractor y ese simple hecho está considerado cambio de uso de suelo. Nada más lo estoy tumbando, no lo estoy aprovechando. Pero los cambios de uso de suelo que los autoriza la autoridad federal, no es el... Estoy de acuerdo con la inspección. Aquí estamos hablando de inspección de hechos ilegales. Pues es ilegal. Por eso, A ver, ¿en qué momento entró la palabra aprovechamiento ahí? Porque el licenciado está poniendo énfasis en el aprovechamiento. Yo lo puse en la propuesta, Ah, pues quíteselo. pero entonces ¿en qué lugar vas a hacer? ¿En cualquier lugar? es que sinceramente tenían los lugares que la misma autoridad determine como necesarios por poner para En terrenos forestales. terrenos forestales. Pero, ¿sobre qué inspecciones estamos hablando en el 76 bis? ¿Para qué efecto de inspección? De los actos que va a realizar la Secretaría en determinado momento que... El cambio de uso de suelo corresponde a la Secretaría. No. Entonces,
El cambio de uso del suelo corresponde a autoridad distinta y esa autoridad tiene obligación de realizar los actos de verificación e inspección. Ese acto de inspección está regulado en un proceso distinto. Correcto, por eso es una cuestión forestal. Estamos en terrenos forestales. Entonces yo digo, esto no le corresponde a mí, le corresponde a otro. Para el caso del uso del suelo, sí. No estoy diciendo, no lo estoy cambiando el uso del suelo. Entre comillas, digamos, cuando yo intervengo el terreno forestal tumbando una cantidad de árboles. Yo no lo estoy cambiando el uso. Sigue siendo lo mismo, se te va a utilizar para lo mismo, siempre se ha utilizado. Está bien, pues Estamos en lugar cayendo donde en Lorenzo lo presupuesto puede de aprovechamiento. No hay, pero yo no lo voy a dejar en lo mismo. Voy a pasar nada más simplemente el tractor y voy a tumbar una serie de árboles. No lo voy a aprovechar nada más. ¿Para qué? Es que Porque en me la estorba, orden simplemente. de inspección Y no lo tiene que fundar y motivar. Pero es terreno forestal, Tiene que decir si es legal o ilegal. en donde se puede aprovechar. El lugar donde No lo tengo que decir. Vamos, Puede ser un digamos, punto de argumento revisión, es que puede al ser aprovechamiento lo que quiera. significa eso. Es que en el lugar de la orden ya. Incluso desde el punto de vista legal. Por eso, pero donde usted encima los árboles para el efecto de cualquier cosa no es para aprovechar. Ese lugar está destinado para el aprovechamiento. Es obvio. Sí, es obvio. No, en este caso no. Yo no voy a ordenar una inspección. Bueno, entonces, ¿qué vamos a verificar? Si estamos hablando exclusivamente. Estoy deteriorando el bosque. Y ahí es una competencia que tiene No, respecto a la adecuación ahí, no se puede hacer así, o sea, donde ordene la autoridad competente. O sea, es una ley donde me faculta hacer lo que yo quiera. Hay que, precisamente para eso es infraccional, es para definir en dónde se puede llevar a cabo. Pudiera ser, si lo ponemos en terreno forestal sí puede ser, pero donde la autoridad competente se hace yo mismo determine dónde voy a realizar si no puede. En un terreno forestal. Pero la situación está en que los parques no necesariamente Ah, eso está basado, eso echamos ahora, no lo revuelvo. No, que no hay. Y se pegó la verdad. Los patios, ese sería un centro de almacenamiento de transformación. Ok, entonces nomás están poniendo En el lugar de un terreno forestal. Ahí ya está metiendo lo del lugar. La inspección tendrá lugar. Así es. Un terreno forestal. Sí, en un terreno forestal. Ok. Polígonos. Los inspectores para practicar inspecciones o visitas deberán estar provistos de una orden escrita, con firma autógrafa expedida por la autoridad competente, en la que deberá precisar el lugar o zona que ha de verificarse, el objeto de la visita, el alcance que deba tener y las disposiciones legales que lo fundamenten. Está complementada perfectamente. Siguiente, los propietarios, responsables, encargados u ocupantes de los establecimientos objeto de verificación estarán obligados a permitir el acceso y dar facilidades e informes a los inspectores en el desarrollo de su labor. ¿Sí? ¿Cuántos les agregaste? ¿3? No, son como 7 artículos. Es el procedimiento administrativo. ¿De qué es lo mínimo? Porque comentabas ahorita al principio que de la secretaría que me pongas, el inspector que pongas, no lo conocen. Está bien. Sí, estamos en términos de una ley general. Al iniciar la inspección o visita, el inspector deberá exhibir credencial vigente con fotografía expedida por la autoridad competente que lo acredite para desempeñar dicha función, así como la orden expresa a la que se refiere el artículo anterior. Yo creo que sería más directo. Si dice el inspector deberá acreditar la personalidad con la que participa mediante credencial que sería por
orden de instalación escrita. ¿Cómo, señor? Perdón, no me- Deberá presentar la orden. Deberá acreditar su personalidad y la personalidad con la que Deberá actúa. acreditar la personalidad con la que actúa mediante credencial expedida por autoridad competente. El inspector deberá Deberá acreditar la personalidad con la que actúa mediante ahora sí, credencial vigente con fotografía. Y en lugar de autoridad competente, expedida por la Secretaría. No, porque puede ser también los inspectores de la presidencia municipal. Y puede ser un policía también. ¿Qué más? Le quitaríamos en todo caso que lo acredite, pues no, ya lo estamos diciendo arriba. Sí, por autoridad competente. Así como la orden expresa a la que se refiere al artículo 63 de la presente ley. 63 de la... De la que deberá dejar copia el propietario, responsable, encargado o ocupante del establecimiento. Es correcto. Siguiente artículo. De toda inspección o visita de verificación se levantará acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por la persona con quien se hubiera entendido la diligencia o por quien la practique si aquella se hubiera negado a proponerla. De toda acta se dejará copia de la persona con quien se entendió la diligencia, aunque se hubiera negado a firmar, lo que no afectará la validez de la diligencia ni el documento de que se trate, siempre y cuando el verificador haga constar tal circunstancia en la propia acta. Ahí hay las formas de notificación que usan las autoridades policiales. Yo levanto el acta y se la entrego al fulano, él se niega y dice, no, yo no, a mí no me dejes nada. Ok, mira, aquí la voy a pegar con chicle y te la voy a dejar en la mano. Tú sabes, aquí está y aquí están los testigos de que yo lo estoy haciendo así. Y si no, que todavía que no sé qué, lo voy a publicar en los estrados de la oficina y tendrá la misma validez de notificación que pero no es necesario entrar a eso. Lo último yo creo que no, porque me lo complicaría un poquito, ¿no? Se le llega... Tendría que tener un término, ¿no? Para publicarlo. No sé si Sí, ya se complica. la Secretaría tuviera un lugar para... Nomás dejar ahí la pregunta. No, es que está abierta con que si se niega, nomás con que el verificador, el inspector deje, haga constar tal circunstancia. Ya tienen los testigos, estoy haciendo ver que... Usted está chueco. No, y que me negué a recibirlo, el documento. Y aquí notifico que usted no quiere. Normalmente la primera es notificación, ¿verdad? Normalmente. Sí, nomás que me pongo en el... Sí. De que él diga, no, yo no quiero recibir. Claro, no tendré que... Llegamos a su lugar donde usted está prestando su actividad. Le decimos, oiga, venimos a realizar una inspección, así. Usted diga, no, yo me niego. Ah, pero nombro a ellos dos de testigos. Y asiento en el acta de que usted se está negando a que se le realice la inspección y a recibir la documentación. El problema está en que normalmente los testigos trabajan ahí con el fulano. Sí, pero corren responsabilidad si... Vamos a analizar un poquito. Imagínate un Ahí predio. está, ahí está. En gran parte de los predios, gran parte, no todos, no viven ahí los propietarios. Entonces, tienes que llegar ahí y buscar con quién
lo dejas y normalmente lo sigues porque ni está el permiso de aprovechamiento ni está, no tienen datos. Pero la ley te da, digo, normalmente es una notificación, lo que dije al principio. Entonces dejas la notificación porque tienes 5 días para empezar a realmente el procedimiento. Entonces la primera, normalmente no hay problema, porque incluso un centro de almacenamiento, y luego vas a decir, no tengo aquí los libros, no tengo aquí los documentos. Aunque estén ahí, tú tienes 5 días de que los marca la ley. Pero no, es que eso se especifica en la orden de inspección. Okay. Incluso puede facultar al inspector para dejar la notificación de inspección. E inmediatamente el inspector llega a su oficina y dice, ¿sabes qué? Inspeccioné, ya no me dejó entrar, ni porque el banquero no estaba facultado para eso. Entonces, como la orden era expresa y concreta, escrita, para que se inspeccionara en ese momento, se le declara en rebeldía. Si es un procedimiento con el cual se hace a fuerzas y la siguiente se hace con la... Es que normalmente lo saben y no dicen que no, que lo reciben, nos vemos dentro de 5 días. Es que no hay, llego, si está el vaquero, quien esté, en ese momento con él se va a entender la diligencia. El procedimiento normalmente vas a revisar 2 cosas, papeles comparados con la realidad. Y normalmente te dicen los papeles no están. Entonces, si no están los papeles, la misma ley actualmente, tengo entendido, les dan unos días para que consigan la documentación. ¿Sí? Entonces, normalmente ellos ya saben, ¿para qué se niegan? Simplemente no está el patrón, no tenemos aquí los papeles y dejan la notificación. Muchas gracias, ahí nos vemos en X tiempo. Aunque es como normalmente, pues digo, normalmente la primera no. Pero lo que le sucede es de que esos 5 días que se le dan a quien se inspeccionó es precisamente como dice el ingeniero Ramírez, o sea, es para que presente sus datos, ¿sí? O sea, para que presente lo que le faltó o presente... Pero las tablas ahí están. Sí, exacto, sí, o sea, todo el trabajo ya ahí se hace. Es muy simple, pues es lo que hemos visto. Tengo 5 días para conseguir la documentación. Checa o no checa, pero la cuestión es 5 días. Ese ya es otro. Y eso, por eso digo, no hay mucho problema. Bueno, siguiente artículo. En las actas se hará constar primero nombre, denominación o razón social del visitado. Es el inspeccionado, ¿no? Sí, estamos en la O visitado. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia. Calle, número, población o colonia, teléfono u otra forma de comunicación disponible, municipio, delegación, código postal y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar en que se practique la inspección. Pero simplemente con las coordenadas geográficas. ahorita ya estamos. Digo, cuando tratas de Freddy, no encuentras a nadie, no hay un camino, quién sabe qué, kilómetros por estar con las coordenadas. Sí, pensando en eso, a lo mejor sí estaría, o ustedes que tienen más experiencia, los terrenos forestales vienen normalmente con calle, número, población. ¿No habrá alguna manera más directa, como está comentando el compañero, de identificarlos? No sé si sean coordenadas o qué tipo de medida es la que manejen para determinar los terrenos forestales actualmente. Pero es que también se refiere a los centros de transformación, ¿no? Y esos sí tienen dirección. Unos sí y otros no. Mejor así que Todavía no agregamos las coordenadas. Como adicional a... Es que ya es normal, eso ya se Es que entra entonces, en sí. delegación, entra el municipio, quitamos delegación. Sí, digo, se le puede poner Con los datos de ubicación más Exacto, precisos. Ok, los datos de ubicación Exacto. más precisos, es más genérico y ahí Puede ser van calle, carretera, Sí, colegio, exacto. datos más precisos Y que se disponen. datos de ubicación. Los datos de ubicación más precisos con los que se cuente. Preciso. Pero sería y, o sea, tendrían que poner calle, número, que si no se quieren, Y o más bien, Y o
Ah, ok. Si tienes dirección, Sí, porque es esta tu dirección. Porque si no va a tener que ponerle todo, calle, número, todo. Además de los datos de ubicación más precisos. Pues a lo mejor sería ponerle I. IO. Sí. IO. Yo, sí, porque la situación está en que muchas veces no está registrado realmente la dirección que está. A ver, calle, número, población o colonia, teléfono u otra forma de comunicación disponible, municipio, código postal y o datos de ubicación precisos con los que se cuente. Con eso. Y que se encuentre ubicado el lugar. A lo mejor el IO va después de población o colonia. Luego ya estamos hablando de teléfonos u otros medios de comunicación disponibles. A lo mejor la ubicación subirla ahí arriba donde dice calle, número, Okay. población, colonia, IO. IO, los datos de ubicación más precisos. Así como teléfono u otra forma de comunicación disponible. Correo electrónico. Facebook, Twitter. Que fuera Pues la mayor parte de la gente vive en todos son domicilios conocidos. Es domicilio conocido. Pero la mayor parte. por eso la parte de los datos de ubicación más preciso salva esa parte de ahí en la falda del cerro bolas. ¿Le ponemos en más precisos o precisos? ¿Precisos? Los más Porque- precisos. porque- Los más precisos. Creo que está bien los más Datos precisos. de ubicación yo le he puesto precisos porque más se me hace como- Yo creo que sí, porque más precisos Más en el precisos que sí. momento. teníamos que- Precisos. En el momento en que se hizo la nota, precisos ya. más se me hace. Sí, no entra en el... Bien. Sí se entiende Sí. más o preciso, pero creo que es más correcto preciso para efectos de que es una No, ley. los precisos ya es puntual. A lo mejor ya, cuando vayamos dicen aquí, güey, ya con el dedito. ¿Qué licenciado no le parece? Sí, está bien. Está Sobre bien. la O entre población y colonia. Se supone que el inspector ya todos están equipados con un GPS y te van a decir a 5 metros de margen, pero Siguiente fracción, número y fecha del oficio de comisión que la motivó. Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia. a ver, en la caracterización del oficio es número y fecha del oficio, número, fecha y la autoridad que lo expide o algo ahí. Se debe venir por ahí también. A ver, Ya venía arriba, ¿no? Abajo, nomás para que no se nos quede fuera, porque sí debe ser expedido por autoridad competente. es que ya lo pusimos arriba. Ah, ok. Arriba ya le pusimos que Yo, delegado de la Profepa, en términos del nombramiento que nos fue expedido en tal fecha y considerando el expuesto por la ley. los inspectores deberán estar provistos de una orden escrita por Por autoridad competente. No, Ajá. No sé si quieran ponerle número, fecha y No, está bien, no, si ya está arriba ya está. nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos. Datos relativos a la actuación. permítame tantito ahí nomás. Con lo que se identifican es con la credencial del lector, o sea, no se necesitaría. ¿Se lo podemos poner? Pero ahí puede ser que si no traigan credencial de lector. No nos sirvió como testigo. Entonces, yo digo que es genérico, está bien. Inclusive muchas veces con la misma manifestación de la persona de decir verdad, Sí, te digo yo más. porque a efectos son testigos, o sea, no... No más que la realidad es otra, o sea que muchos indígenas o... Y en su caso, datos de la credencial del lector. Exacto, Y en su caso, sí. ¿Sí?
pero Pues si le pones es en que su sí, caso, o sea que no se lo pones es la misma. sí, o sea que es mejor ponérselo. No, pero si no trae. No, que se identifique de la mejor Sí, manera. de la mejor manera. Sí. Sí, porque si no trae la credencial del lector ya no puedes hacer. Y es las únicas dos personas que tienen como testigos. serían- Puede traer su credencial de comisaría vial o de conducir. Como a quienes deberán identificarse de la misma manera. Yo lo conozco y es Juanito. No, ¿qué quieres decir? Yo lo conozco. Pues gozan de fama. Claro. Identificarse. Es la última, ¿no? La fama de la De la persona. mejor manera. Querían Jackie Chan. ¿De veras? Sí. Jackie Chan. Nos quedamos en datos relativos a la actuación, declaración del inspeccionado o visitado si quisiera hacerla, nombre y firma de quienes intervenían en la diligencia, incluyendo Permíteme un poquito ahí nomás, si quisiera hacerla, lo que se usa también en Profepa es de que ahí tiene un espacio donde puede decir, o donde dice exactamente, sí. ¿es eso? Así es correcto. Pero él puede decir, yo no quiero decir nada. Es más, ni siquiera estoy de acuerdo con la expresión que usted hizo. Y es su derecho. Pero Y el inspector lo anota eso. Se negó a hacer una declaración explícita, incluso le restó credibilidad a nuestro. sí, o sea que por eso nomás, si ya con esto se entiende, ok, pero quería yo ver si era posible que se aceptara. Declaración del inspeccionado o visitado si quisiera hacer. No se entiende. En el 7, datos relativos a la actuación, ¿a qué nos referimos ahí? Pues llegué, me predió tal, me atendió fulanito tal, estoy viendo que existen tales tablas, tales hechos. Ahí es donde entra todo lo que puede observar el inspeccionado. Ese es el área donde dice, hay tales irregularidades, o estoy detectando que hay ciertas anomalías aquí. Eso es a lo que estoy viendo. Pero entonces no serían datos, porque los datos relativos a la inspección es todo lo que estamos describiendo de fecha, lugar, con quién. Son los datos propiamente de la O sea, eso inspección. hay que entenderla como que es un documento, ¿no? Entonces, lo mínimo que debe llevar es esto. Ahora, dentro de lo mínimo que debe llevar los datos del lugar donde asistes, quién te atendió y todo, tienes que hacer una descripción de qué es lo que estás Por observando. eso, pero entonces estaríamos hablando no de los datos de la Hechos sino, relativos. sino propiamente de la inspección en sí. Datos o hechos relativos a la actuación. Sí, o sea, son las características que tiene que tener, a quién se la vas a llevar, dónde la vas a practicar, testigos, cómo te vas a acreditar, pero dentro de eso que vas a hacer, pues obviamente tienes que poner lo que encontraste. A eso se refiere con los hechos factos que viste ahí en la sección. Descripción de resultados. Es que es otra cosa. Descripción de Porque resultados. si dejamos en esa fracción datos relativos a la actuación, estamos incluyendo todo lo que ya vamos describiendo, además de lo que tú percibes en el momento que realizas la inspección. Descripción de hechos y resultados. Exactamente. Descripción de hechos y resultados de la inspección. ¿De la actuación? Como Llegué y me presenté a las 8. ya en la relatoría propiamente es Son los Para no la hechos. inspección, porque a lo mejor no inspecciona. No, pero son los datos mínimos. O sea, en caso de que sí se inspeccione, debe contener esa parte. De la actuación. Actuación. Dice actuación, entonces Antonio pues no me dejaron actuar. Así es. ¿No te dejaron actuar? Exactamente. No me dejaron. De la actuación. La novela, nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo los de quien la hubiera llevado a cabo. Si se negaran a firmar el visitado o su representante legal, ello no afectará la validez del acta, debiendo
inspector a sentar la razón relativa. Eso es lo que llevaría el acta. Y luego, siguiente artículo, los inspectores a quienes se haya No dice visitados. los visitados, los inspeccionados. Los inspeccionados a quienes se haya levantado acta de verificación podrán formular observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en relación a los hechos contenidos en ella, o bien por escrito hacer uso de tal derecho dentro de un término de 5 días siguientes a la fecha en que se hubiera levantado. Son las rayitas que decías. Sí, yo sé que ya cambió su idea. Ahí mismo. Ayuda de aprendizaje, ya no. Y el último, las dependencias podrán, de conformidad a las disposiciones aplicables, verificar bienes, personas y vehículos de transporte con el objeto de comprobar el cumplimiento de disposiciones legales, para lo cual se deberán cumplir en lo conducente a las formalidades previstas para las visitas de verificación. No es repetitivo con la propuesta que había hecho de las fracciones, donde al final lo dejamos en terrenos forestales, de vehículos, etcétera. A lo mejor ese ya está de más. Ustedes vean. Ya está cubierto todo. Sí, yo creo que sí, ya resultó. Lo eliminamos. Ya la discusión que tuvimos ahí con el señor licenciado. Ah, perdón. Ideas. Oye, ¿sabes lo que nos dice el licenciado? ¿Qué? Dice que deberíamos de hacer nuestras coplas, licenciado. Pues, ¿Quién es el malo? Oye, ¿quién es el malo? ¿Quién es el bueno y quién es el malo? Yo nomás le dije que para recordar a Jorge Bueno. Y Pedro el malo que estaba con las coplas. No. Dijo que él era ¿Tú qué le dijiste? Los calificaste como uno es el bueno y el otro es el malo. Le dije, ustedes se respiran quién es quién. Porque dice uno y el otro se contesta. Y ¿qué es lo que le das ahora a la reunión? Si no, no tendría caso que estuviéramos. Bueno, pero ahora que lo dices, bueno, a ver quién es quién. No lo dejen nadie. Cuando termine la grabación lo aclaramos. De lo que dijimos también la semana pasada, medidas de seguridad en el artículo 77, cuando las visitas u operativos de inspección a que se refiere el artículo anterior, bueno, ahí le vamos a hacer la autoridad que lo realice determine que existe un riesgo inminente de daño o deterioro grave a los ecosistemas forestales, o bien cuando los actos o omisiones pudieran dar lugar a la imposición de sanciones administrativas, la Secretaría podrá ordenar las siguientes medidas, y ya se quedaron igual, si no recuerdo. el aseguramiento, la clausura y la suspensión. ¿Sí, verdad? Sí. Adecuarlo nada más. No. El capítulo anterior. Ya. Salvamos. Y eso es todo lo que vimos. Oiga, licenciado, sí quedó el siguiente artículo, ¿verdad? Que nos da la... que debe de contener el acto de aseguramiento, la prevención de cómo me lo quito encima. No lo traemos. Creo que sí. 68, ¿no? Cuando se Sí, imponga alguna de las 78. medidas de seguridad Ahí previstas, está. Ah, acá abajo. se indicarán en su caso las sanciones. Sí, sí. Cuando se ponga alguna de las pero eso no hubo cambio. En las medidas previstas en el artículo anterior se indicará en su caso las acciones que deberán llevar a cabo. ¿Cuál es el derecho del afectado?
capítulo de las infracciones, este se puede. Que no sé si quieran ver la ley actual, cómo están las infracciones. Dice la ley actual, infracciones, además de las consideradas en la ley general, se consideran infracciones a esta ley las siguientes: cambiar el medio de transporte, movilizar materias primas forestales sin autorización de la dependencia correspondiente. Para mí eso no, se te descompuso el camión y no tienes manera de avisarle a la autoridad, no lo puedes hacer. Que son cambiar de domicilio, giro de centro de transformación, almacenamiento, depósito de productos forestales, modificar o adicionar maquinaria, modificar o cambiar la fuente de abastecimiento sin la autorización correspondiente, y realizar quemas de residuos de cosechas y agostaderos cuando con ellos se propicie la degradación de suelo. Esas son las únicas infracciones que teníamos o que tenemos en la ley vigente. En el proyecto son infracciones a lo establecido en esta ley: realizar en terrenos forestales o preferentemente forestales cualquier tipo de obras o actividades distintas a las actividades forestales inherentes a su uso en contradicción de esta ley, su reglamento o la de las normas oficiales mexicanas aplicables. Yo tengo una observación, dice realizar en terrenos forestales, Sí. o preferentemente forestales, cualquier tipo, en lugar de obras, sería aprovechamiento. Cualquier tipo de aprovechamiento o actividades distintas, ¿sí? A las actividades forestales inherentes a su uso. O sea, que se esté haciendo alguna otra cosa que no sea el aprovechamiento. No más que Como sí. que, Creo que ahí ya no cabe aprovechamiento. por eso pregunto, como que Nomás era para ajustarlo más al aprovechamiento que se está haciendo, porque dice a cualquier tipo de obra. Obra entendida como acción. Ir a cortar un árbol. O sea, a eso más o menos es a lo que me refiero, con que quedara más claro ahí a qué obra se refiere. Ustedes digan. Ahora sí que aquí es cuestión técnica de ustedes. Pues en cuanto a lo que dijo, yo creo que está bien la redacción, porque bueno, obras pudieran entenderse alguna especie de construcción, pero también el aprovechamiento es una actividad distinta que si no viene contemplada, pues debe de ser una actividad. La obra es actividad está bien porque o sea, contempla tanto que tú construyas algo o que realices algo que no esté permitido ahí. Sí, o sea que aquí les digo, más mi punto de vista es de que quedara más explícito, ¿sí? Pudiera decirse realizar en terrenos forestales o preferentemente forestales cualquier tipo de obra o actividades distintas a las autorizadas. Pero usted dice en contravención a esta ley. bueno, las actividades abarca todo, ¿no? Porque una obra, al final de cuentas, se realiza mediante una actividad. También. Sí, o sea que algo Eso es de una acción que realizas. O sea, ahí salva actividades distintas a las actividades forestales porque es la general. Cualquier actividad distinta. bueno, si se entiende, el único que pudiera no quedar muy claro sería a mí, pero pues no es.
Cuando en el artículo donde se definieron los lugares a los que se puede hacer una inspección o una vigilancia, no se incluyó lo de preferentemente forestal. Nada más se quedó como realizar en terrenos forestales. Se tendría que añadir también por Preferentemente forestal. Entonces, se queda como está. Segunda. Darle obras. ¿Mande? Darle lo de obras. Digo, tipos de actividades distintas. Cualquier tipo de actividad distinta a ver, cualquier tipo de distintas a las actividades forestales. ¿Cualquier tipo de obras o actividades distintas a las Es que está Cualquier actividades tipo de actividades distintas a las de aprovechamiento. a las forestales? Le puedes quitar, le puedes suprimir a las forestales, quitarle cierre lo repetitivo, quitarle obras y quitarle actividades. ¿Pero obras también? Yo digo, es que obras, al final de cuentas, persona obra, vas a realizar una actividad. Ahorita el ejemplo de poner licenciado ahora. De obra, una infraestructura. Pues, ¿qué tal si le quitamos? Dice, realizar en terrenos forestales o preferentemente forestales cualquier tipo de obras o actividades distintas a las actividades. Eso de distintas a las actividades forestales inherentes a su uso, pues no, también su uso está mal. O sea, preferentemente forestales cualquier tipo de obras o actividades en contravención de esta ley. Cualquier tipo de obras o actividades en contravención de esta ley. Puede ser una quema, puede ser un tiradero clandestino, puede ser Está bien. la construcción de una casa, un camino. Cualquier tipo de obras o actividades en contravención de esta ley. Ya todo eso de distintas a las actividades forestales inherentes a su uso, no, pues también su uso no está bien. Si lo está haciendo ilegalmente es... Todos los caminos son en contravención. Si no tienen permiso, sí. Creo que ese parrafito es a lo que se refiere, ¿no? En algún documento viene, o sea, qué permiso es el que tienen que en ese terreno forestal, ¿no? Aquí no habrá distintos aprovechamientos que se les puede dar. Ustedes Sí, son los técnicos. sí, digamos, supuestamente la ley te dice que lo permitir. Pero Cuando dice el ingeniero, tú realizas, ¿cómo se llama? Actividades en contravención a lo permitido, estás cometiendo un delito. Pero siento que son las sanciones específicas, ¿no hay alguna especie de documento que sí te diga para qué es lo que tiene un uso permitido y pueda variar de otros o ya siendo terrenos forestales en general? Porque ahí, por ejemplo, el haber metido el gasoducto por un área es una obra que contraviene al uso. Entonces, sí debe de sancionarse si no hay una... O sea, si no hay un permiso expreso. Eso. Entonces, a lo mejor la palabra obra sí va de acuerdo. Sí, obras o actividades. Ahora sí. Yo digo que quede obras o actividades en contravención de esta ley. El ingeniero propone eliminar esto. Correcto, distintas a las actividades forestales inherentes a su uso, eso es. Obras o actividades en contravención de esta ley. Ahí está lo que dice. Pero también puede estar que está haciendo un tiradero ahí, que está tirando basura.
una actividad. Es una actividad. Mi pregunta es para los técnicos, o sea, no hay, por ejemplo, actividades en un terreno forestal que estén permitidas en específico para ese terreno forestal y en otros no. Sería el programa de manejo, ¿no? Porque ahí es donde ya entraría la diferencia de si en ese terreno hay un uso permitido para esa actividad y en otros no. Sí, es que dependiendo del terreno forestal, no todo el terreno forestal tiene la misma vegetación, no tiene la misma pendiente, la misma calidad de suelo. Sí. Aunque pueda ser terreno forestal maderable o no maderable. Me imagino habrá alguna especie de documento, ¿no? que ampare esa actividad en un dado momento. Si yo quiero hacer algo o lo puedo hacer, puedo pedir se me autorice o no. Con el permiso, con el programa de manejo. En el programa de manejo está especificado qué y dónde vas a cortar. Okay, entonces en ese sentido ese parrafito se me hace que no lo debemos de cambiar porque es de lo que está hablando propiamente. O sea, si tú tienes el permiso para tu terreno forestal realizar esa actividad, Pues, adelante. Pero si tú estás realizando una actividad en un terreno donde no tienes el permiso de hacerlo, entonces es sanción administrativa. Es a lo que se requiere. Porque si no, Sí, o sea que sí es eso lo que se quiere modificar. Aquí no lo que queremos es adecuarlo más a lo que se entienda más. a lo general, no tanto a lo específico. Entonces se quita esa, esas palabras, pues sí, yo creo que realizar en terrenos forestales o cualquier tipo de obras o actividades en contravención de esta ley, su reglamento o de las normas oficiales mexicanas aplicables. queda más genérico y más. Si es que ningún comandante va a autorizar lo que vaya en contra de esta ley. Claro. Le quitamos un componente de confusión. Obstaculizar al personal autorizado para la realización de visitas de inspección. No vas a quitarle esa. Lo que estoy quitando acá, que es la iniciativa para no... Yo le pondría no atender u obstaculizar. Porque yo no lo obstaculicé, simplemente no lo peleé. Pero es una obstaculización. No, yo no obstaculizo, simplemente no. En el sentido de título. Hay otro artículo donde dice que yo tengo la obligación de darte facilidades. No me dices las facilidades, te estoy obstaculizando. Es cuestión de términos, ¿no? Es cuestión de términos. Pero si lo pusieran así, digo, yo no lo doy esta oportunidad, simplemente no lo peleé. O sea, disculpa, tengo que salir y me entiendo a ti. No te di las facilidades. No te obstaculicé, ni estuve ahí, ni te di las facilidades. Pero tú cómo sabes que yo estoy obligado a atenderte. Yo nomás Porque iba de la paso. ley, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Pues había que agregarle estando Ay, obligado. no, es que arriba dice que tiene la obligación de atenderlo. Quien esté presente. Sí, tienes que atender. Y eso. Sí, dice yo Yo ni ya me soy- voy y ahí te dejo, no te dejo quien te dé la información, te estoy obstaculizando tu trabajo. Si es como el apóstol 13, dice yo ni soy apóstol ni soy nada. Yo no lo veré como tú, simplemente no te pelees. No puedes entrar aquí, cierro la fe, no te voy a prestar. Pero no es nomás. No, Pero no puedes simplemente decir, oye, con permiso, no tengo que salir. En lugar de decir, oye, te dejo al licenciado o al licenciado que te van a atender, ahí sí te estoy dando facilidades. A simplemente con permiso y nos vemos. Y no dejes ningún encargado ni te pelees. Él es el bueno, ¿verdad? Se está engañando. Me callo todo. ¿Dónde hay más? No, pero vamos, No, digo, a la mejor no entiendo mal. no, Digo, para mí es que digamos, no si nomás lo estás no. poniendo allá, atender, es decir, aquí ¿por qué no sería atender? Bueno, allá dice atender, tengo la obligación de atender.
a mí se me hace que está bien así porque, o sea, no, ya pudiera ser algún criterio de algún inspector, un payaso que ponga, no me atendió, ¿sí, no? Pero ya es una sanción adicional que no te quedaste aquí a... No me ofreció un café. Ya es con que basta con que no lo obstaculice. Porque aquí estamos hablando de sanciones, ¿verdad? ¿Con qué te voy a decir? Yo traía la llave del candado y no me quiso abrir. O sea, ahí estamos. Eso es obstaculizar. Tercera, llevar a cabo el aprovechamiento de recursos forestales, la forestación y la reforestación en contravención a las disposiciones de esta ley, de su reglamento, de la ley general, su reglamento o de las normas oficiales mexicanas. Está repetido con el primero. Es que yo sí quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. Hay que especificar muy bien que aquí son los elementos que la ley te va a dar para poder fundamentar tu sanción, tu multa. Entonces, por eso sí vienen específicos, tanto el primero en el hecho de que énfasis en el uso de suelo, en este énfasis en que estás haciendo mal la reforestación, porque de aquí es donde agarras para poder multar. Si no, no lo vas a poder fundamentar bien, y si viene muy genérico, es ahí donde puede entrar el problema de que te pegue un amparo, porque no está correctamente fundamentada tu inspección. Una pregunta, ¿en este caso sería sanción o digamos, perdón, sería una falta o Esta es una infracción. Un delito? Pues sería una infracción administrativa. Lo que te da la pauta para que te pongan una sanción administrativa, no el delito. Correcto, pero insisto, pero No es delito. el cortar más de 4 metros, 4 metros. No, pero ese es un delito, eso está en el código. Eso está en el Código Penal. De cero, bueno, de 0.0001 hasta 4 metros cúbicos es una sanción. De más de 4 metros es otra sanción. Sí, no hay Pero Esas son diferentes leyes. Estas nomás son faltas e infracciones. Establecer plantaciones forestales comerciales en sustitución de la vegetación primaria nativa actual de los terrenos forestales, salvo los casos señalados en esta ley, en contravención de esta ley, su reglamento, de las normas oficiales mexicanas aplicables o de las autorizaciones que para tal efecto se expidan. Aquí traigo algunos comentarios en relación a eso de lo repetitivo. ¿Sí? Y pues si traía eso del 3 que se repite con el 1. ¿Sí? Aquí esto dice en contravención de esta ley y luego otra vez en contravención de esta ley. O sea que si ya están señalados en esta ley, pero dice, el licenciado tiene, ¿no? Dice para amarrar, O sea, es que muchos de estos van a venir repetitivos. Por ejemplo, lo que yo noté el primero es que el punto esencial es decir, si vas en contra de lo que dice tu uso, eso es lo que te voy a sancionar. En el otro es si vas en contra de lo que de la reforestación que tienes que hacer, eso es lo que te voy a sancionar. Lo demás, pues propiamente sí debe venir en alguna parte de la ley o reglamentos posteriores. A lo mejor hay un pequeño detalle con la redacción al hecho de ser tan repetitivo en el último párrafo, pero hay que ver el contexto central de qué está exactamente hablando, porque es ese efecto de poder apalancar bien la sanción administrativa. Porque si no va a quedar muy genérico y vas a decir, no, pues lo que te voy a sancionar porque estás contraviniendo lo que dice esta ley y sus reglamentos. Sí, pero ¿en qué parte o cómo esta es? Sí, creo que entiendo la opinión del licenciado. En la fracción primera, efectivamente, el objeto preponderante es el uso del suelo. Entonces, eliminarlo de esto lo dejaríamos esa fracción muy abierta exclusivamente a obras de actividades en general. Y aquí, entiendo, se pretende en la iniciativa establecer que Un catálogo de... sí, pero además específicamente en cuanto al uso del suelo que sea destinado para ese terreno. Si ese uso se está llevando a cabo, o en ese terreno se está llevando a cabo un uso distinto, ya sea en obras o actividades, eso es lo que se sanciona. Sí, ese es el punto. Estas otras son acciones silvícolas, mal hechas. Pues sí, reintegrémoslo. Entonces, la propuesta del licenciado es reintegrar el tema del uso Sí, a la ya, fracción sí, primera.
Bueno, el cuarto se quedaría. Quinto, establecer cultivos agrícolas o realizar labores de pastoreo en terrenos forestales sin apego a las disposiciones contenidas en el programa de manejo autorizado o en contravención del reglamento, de las buenas prácticas o de las normas oficiales mexicanas aplicables. Pues ya el hecho de que se esté haciendo cultivo agrícola es cambio de uso. Es cambio de su suelo. Ahora, hay una cuestión que habíamos mencionado en otra reunión, y los terrenos ganaderos son forestales. ¿De acuerdo con la definición? No maderables. No maderables, sí, exacto. Pero ahí no hay permiso de aprovechamiento ni nada. Entonces, aquí queda, no sé cómo se pudiese amarrar con la ley ganadera. Yo hasta donde sé, por ejemplo en la zona donde hay aprovechamientos forestales maderables, hay también pastoreo. Totalmente de acuerdo. Ahí, A eso se refiere esta fracción. ahí nada más dice terrenos forestales. Ahí le agregaremos maderables, ¿no? Porque lo otro sí está. Ahora, No hay. muchos de los permisos de aprovechamiento no señalan las restricciones de lo del ganado. No, porque hay normas, ¿no? Que tienen que tener quién sabe cuántas vacas para que no compacten. Había lo que antes se definió un comité técnico que era el Cotecoca, que te daba el índice de agostadero por hectárea. Fue de los 60, 70, pero seguimos estando en el mismo índice de agostadero. La última recomendación que dio fue en el 2011, si mal no recuerdo, y te pone el terreno mejor del estado te debe dar 8 hectáreas por vaca, y el más malo te da 60 hectáreas por vaca. Son los índices, Sí, pero ya la ley correspondiente ya no aplica porque era una hija de la ley de reforma agraria. Sí, y ya las nuevas técnicas como la técnica Wassan, la técnica de holístico, la técnica de este otro señor, no sé si recuerdo el nombre, donde se está demostrando que a mayor carga en menor tiempo produces más vegetación forestal. Entonces, esa es Es una técnica de manejo potrero, ya es otro rol. Sí, correcto, pero nada más que es un aprovechamiento forestal que desgraciadamente por las circunstancias se da en otra ley. Sí, Lolo, pero digo, y esas técnicas están en contra del índice de agostadero del Cotecoca. Correcto, pero yo no, ahora, ¿cómo lo enfocamos aquí? Para que sea congruente Pues digo, con la realidad. yo lo diría, bueno, por una parte los maderables, y lo otro lo metes en las buenas prácticas pecuarias. Híjole, está bien amplio esto. Y chocamos con otros. No, de hecho, yo no conozco un programa de manejo que establezca la capacidad de carga de pastoreo. Nada más lo del Cotecoca, como dice el licenciado. No, pero aún el Cotecoca es para fines de fijar la pequeña propiedad. Para eso era. Así es. Ya no. Y era lo que podías mantener 500 cabezas de ganado, si mal no recuerdo. Sí. Es que si nada más se le pone maderable, entonces había pauta que se podían establecer cultivos agrícolas De ganado mayor. No, ahí quitaríamos por lo que estaban diciendo de que establecer cultivos agrícolas es cambio de uso de suelo. Pero de hecho, en terrenos ganaderos ya te están dando oportunidad de perforar y tener ciertos cultivos para la alimentación del ganado. Sí. Yo le pondría, por ejemplo, establecer cultivos agrícolas o realizar labores de pastoreo que pongan en riesgo la capacidad de recuperación de los ecosistemas forestales. Una cosa así, porque si no nos vamos a meter en un choque. El programa de manejo no contempla la capacidad de carga. Yo estoy de acuerdo con ese ingeniero, nada más con una salvedad. Lo de cultivos agrícolas yo lo pasaría a cambio de uso de suelo. También realizar aprovechamientos que pongan en riesgo la capacidad productiva. Totalmente de acuerdo. Y lo de la cuestión agrícola ya de entrada ya es una ilegalidad. Es derivada del cambio de uso del suelo. Le quitamos el programa de manejo.
Y también agrícola. Entonces, realizar labores de pastoreo Realizar labores de pastoreo que pongan en riesgo la capacidad de recuperación de los terrenos forestales, Sí. sin apego a las funciones contenidas en el... no, pues le quitamos en contradicción del reglamento, ¿no? Pero tampoco el reglamento... No, No, nada más hasta ahí. No lo que dispone. pongan en riesgo la capacidad productiva del predio. Y le quitamos sin apego a disposiciones contenidas en el programa. no, porque No, que ahí no tienes programa Sí. en lo ganadero. Quitamos buenas prácticas también. Le digo, es que en materia de ganadería hay buenas prácticas pecuarias. no, también en forestal, pero no, ya sería. Todo eso se quitaría. Lo dejamos nada más realizar labores de pastoreo que pongan en riesgo la capacidad de recuperación de los terrenos forestales. Exacto. Porque lo que tú Maderables y no maderables. Sí, exacto. Ya lo demás Terrenos es forestales. en el genérico que tenemos en el punto 1. Ok. Siguiente fracción. Yo, si me permiten nomás, Sí. disculpen, siguen las mismas repeticiones. Para mi criterio, ¿no? Dice la SEC por el incumplimiento de las condicionantes señaladas en las autorizaciones de los programas de manejo ¿Ahí forestal. estoy de acuerdo? Eso se queda. Sí. Sí, Es que te como dice el dijeron, licenciado, no tienes te que cumplir pegan. estas acciones. Sí, No las cumpliste, es una infracción. Claro, pero ahí hay un acto de autoridad de por medio. Hay un permiso de aprovechamiento. Y luego la Ahí te siguiente, pusieron cambiar la condicionantes. utilización de los terrenos forestales sin contar con la autorización correspondiente. También eso ya está dicho antes, pero así. Sí, el cambio de uso del suelo no es una infracción, es un delito. Rebasando cierto límite. Ok, ahí nos vamos hasta la 11, ya la 12 enseguida tengo. La 8 no hay problema. No. Permitir realizar guardarrayas de protección contra fuego en terrenos preferentemente forestales de acuerdo con lo previsto en la legislación de la materia. Un cerco de Bueno, piedra. es que ¿Qué tan ancho tiene que estar una guardarraya? Bueno, es que eso lo establece el programa de manejo. Sí, pero ¿qué tan ancha debe ser? 2 metros, 3 metros, no sé. No, depende de inclusión técnica, esa inclusión técnica, la población de árboles, la cantidad, la acumulación de residuos en el bosque, La altura de las alturas de los árboles. Ahora, estoy pensando, un terreno forestal, haces la guardarraya, no sé, de 2 metros de ancho, pero con aire se la brinca fácil. Sí. No, yo nomás le pondría omitir realizar las acciones de protección establecidas por la normatividad aplicable. Y de 1 kilo. Las acciones de protección contra el fuego. No, las acciones de protección. Oye, lo de las guardarrayas Forestal. no están dentro del programa de manejo. Espérame. Protección forestal, Por eso dice con lo previsto, no. omitir aplicar o realizar las acciones de protección forestal En terrenos preferentemente forestales. contempladas en la legislación aplicable, porque hay normas oficiales mexicanas para el manejo del fuego, para el cultivo, para todo eso. Hay normas oficiales, hay ley general, hay pues un paquete normativo al respecto, incluido eventualmente un programa de manejo y sus restricciones, que también es otro acto de autoridad. Una sugerencia, Pero no nos concretamos a las guardarrayas, porque esa es una de las acciones. es lo que digo. ¿Por qué dejamos lo de solo los permisos y el otro no cumplir con los ¿cómo se llama? Las normas para prevenir Sí, es correcto. siniestros? Punto. Y ahí entran todas las demás. Incluso hay una No, manual de mejores prácticas de observación de la vida. Entonces la dejamos como estaba la fracción, ¿no? Octava. no. Quitarlo de guardarrayas. Realizar las acciones de Las protección acciones. Las forestal acciones de protección forestal. en terrenos preferentemente forestales de acuerdo con lo previsto en la legislación de la materia. No, yo creo que todos. terrenos No,
No, terrenos yo forestales. tengo Porque te voy a decir una cuestión, organizar los las ganaderos acciones también tienen que, se forestales hacen de tarones, clase perdonando la palabra. Es correcto. Siempre están, ya cuando tienen el incendio, están muele y muele que Sí, les vaya a licenciado, pagar. es mejor remitirlo a otras disposiciones. ¿Y ya no está? Sí. Y es Sí, que mija, ya lo aquí- quieres repetir para ya que lo aquí, escuchen, pues, licenciado, porque ya están está discutiendo ahí. Es que me perdí porque Es estaba que viendo. son muchas ideas. Es que son bien canijos. Omitir realizar las acciones de protección forestal contempladas en la legislación aplicable. Correcto. Sí. Ahí mete todo. Ok. Siguiente fracción, realizar quemas en terrenos agropecuarios en forma negligente que propicie la propagación de fuego a terrenos forestales vecinos. Perfecto. Pregúnteles a los cuauhtemenses. Nada más que una cuestión. Las cosechas, los residuos de cosecha se dan en terrenos no forestales, en zona agrícola. Y esta se aplica en terrenos forestales. No sé. Ahí entran agropecuarios. ¿Agropecuario cae en lo agropecuario o cae en lo ecológico? No, pero lo agropecuario incluye agrícola Y pecuario. y ganadero. Y la quema. Pero las cosechas se dan en terrenos agrícolas. ¿Sí? Por eso, pero ese caso. Ahí viene bajito. La décima, están las cosechas. Es menonita que esté en la frontera agrícola. Se le sale la lumbre y. Por eso estabas diciendo tú de Cuauhtémoc, cada año lo prenden y desde que le piden permiso al municipio y le piden permiso Y cada año se se queman los bosques, pero no cada es año están forestal. Por eso, es que el agropecuario incluye agrícola y ganadero. Pero ya hasta donde sé, el Código Penal establece que está prohibida la quema cuando por el simple riesgo de que pongan daño a la salud o el ecosistema. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo que Y no se hace nada. estoy totalmente. No, se han hecho una buena reunión y que se buscan paliativos. También no le quieren meter más dinero los menonitas. Hay varias fórmulas para disminuir mucho la quema. Incluso se puede utilizar todos los residuos, se puede utilizar para alimento de ganado lechero. Pues hay que separar la caña de todo lo demás, etcétera, etcétera, un procedimiento. Pero es independiente. Yo a lo que me refiero es que si esta ley es forestal, Sale la lumbre. correcto. Entonces dices, a los que estén pegados es el culpable, los que están en la frontera, todos los demás, aquí es genérico. No, pero el siguiente viene. Realizar quemas de residuos de cosechas y agostaderos cuando con ellos se produce la degradación de suelos o otro incendio forestal, o un incendio forestal y le podemos agregar. Bueno, Es que yo puedo tener el rancho. Unos son los vecinos y otro puede ser. Y no, yo mismo tengo mi terreno de agostadero, ahí mismo en el área forestal y agropecuario. Entonces, por X o Y situación, a mí no se me permite llevar a cabo un aprovechamiento y por lo tanto, con el pretexto de buscar la manera de aprovechar más adelante el bosque, pues yo le prendo acá abajo. Sí, le prendo al terreno agrícola con la cuestión de que pues voy a hacer lo que tengo ahí para volver a cultivar. okay. Pero pues es la intención de prenderle a lo otro. Ok. Sí, es por ahí va más o menos ¿Y o descuido? un descuido, o sea, puede ser intencional o no. O arriba le podemos quitar vecinos que propicien la propagación del fuego a terrenos forestales. Le quitamos vecinos. Así, Correcto. Y la siguiente es cuando con ella se propicie la degradación del suelo. En la onceava, extraer suelo forestal en contradicción a lo dispuesto en esta ley, las normas oficiales mexicanas o en las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables, o realizar cualquier acción que comprometa la regeneración y capacidad productiva de los terrenos forestales. pero habría que agregarle sin autorización correspondiente, o sea, la tierra de monte también es un producto no maderado. Por eso pero dice en contradicción a las normas, a la ley. Si ya tienes la autorización, Ya, problema.
¿Qué observación tiene usted, ingeniero Godoy Lanza? No, en la 12. En la 11. Carecer de la documentación o los sistemas de control establecidos para acreditar la legal procedencia de las materias primas y forestales obtenidas en el aprovechamiento o protección forestal comercial respectiva. Sí, ahí sería carecer o hacer mal uso de la documentación. Porque también traen la documentación, pero no es el producto, no son los volúmenes, alguna situación rara ahí con la documentación, no nada más con traer la documentación quiere decir que ya van bien. Pero, a ver, si yo traigo X cantidad de madera y traigo una documentación que es distinta, pues estoy careciendo de la documentación relativa a esa madera, ¿no? Eso por una parte, ¿sí? Pero resulta ser de que ya echaron un viaje con esa documentación. ¿Sí lo han usado ustedes? Sí. Y luego ya la va a volver a usar, entonces ahí ya está. Es que precisamente eso es lo que veíamos desde la iniciativa. ¿Cómo es posible que no tengamos un sistema, y perdón que me refiera a la ganadería? Usted embarca el ganado. Si usted va a decir, voy a transportar de Cuauhtémoc a Chihuahua 10 cabezas de ganado. Cada animal trae un arete sin higa, que trae un número de identificación para el efecto de la trazabilidad. Si usted no sube esos 10 animales que van amparados en ese documento, se le hace un acta de retención y ya se le establecerá la sanción. ¿Por qué? Porque pasa mucho, bueno, en la madera no se va a dar, pero se puede dar, no, pero en la ganadería sí se da que metes todos los animales y al momento de cortar, no cortaste el que debía, se te subió otro. Nomás que la situación está en que sí hay una ley ganadera estatal. Sí, y también hay una ley forestal, pero aquí el problema es que no hay manera, hasta donde desconozco, porque tengo mucho desconocimiento en materia forestal, pero no hay manera de que me acrediten a mí que la madera que estoy transportando es la que realmente está amparada con ese documento, porque las guías las tiene el mismo productor y se supone que ustedes les dan una que vas a transportar a tal parte y tardas 2 horas. Se supone que tiene una vigencia de 2 horas. Ahí el problema es el control que está haciendo la autoridad. Lo que pasa es que también tiene razón, en Evolución es muy genérica la documentación, es madera cerrada. Puede ser que salió de arbolado delgado, de una categoría X, y esa misma puede amparar madera cerrada de diámetros de una categoría superior, ¿sí? Entonces ahí se confunde. Yo creo que la inquietud ¿cómo se llama?, de Elías es justificada. ¿Cómo así? Digamos, el inspector no lo va a saber, el único que lo sabe es ¿cómo se llama?, el productor. Pero a veces en que se llegan a resbalar y los llegan a agarrar, se puede quedar, y no solamente como sanción, sino incluso hasta como delito por estar utilizando documentación. Es que a eso iba, la utilización de documentos que no corresponden, tendría que ser una documentación falsa o tendría que caer por eso, puede ser un delito que está contemplado en otro lugar que no tendría que estar en el capítulo de sanciones. Aquí lo que me parece es, bueno, a ver, el carácter de carecer de la documentación o sistemas de control, dice la propuesta. ¿Se puede acreditar con una cosa o con la otra? Antes se utilizaban, había ciertos medios de control, por ejemplo, en algún momento dado no requería documentación para el material muerto. Eso nada más requería, a pesar de que había documentación, nada más con un sello o un distintivo al material celulósico. Posteriormente ya todo requiere documentación. Hay otros medios. Una documentación no comercial. No comercial. Y las facturas con mejor. Una constancia de transporte, que es para uso personal. Sí, exacto. Pero esa constancia acredita la legal de Lo que pasa es que se ha venido manejando para cuestiones de control.
se implementó hace tiempo una documentación que los manejan los municipios para leñas manejadas. Pero es Ya no. ilegal. ¿Sí, ilegal? ¿Es ilegal? El municipio de ahorita ayuda a tramitar, pero la práctica común era que el municipio mismo les otorgaba permiso para transar. Hay veces que cobran. Sí, Firma el comisario de Ya policía. con eso. Sí, claro. Sí, yo un pedimiento con todo completo. Yo voy con el comisario de policía y el comisario de policía hace constar que yo acabo de cortar un esquite de mi rancho. Estaba seco. En mi casa. Ese es una... Precisamente lo que se quiere ahora es Bueno, que donde más es el malo. Es que carecer de documentación que acredita la legal procedencia de las materias primas. Si traes una documentación distinta a la madera que traes, pues ya estás careciendo de la que se acredita la legal procedencia. Pero ustedes... Pero es otro supuesto el hacer mal uso. Lo usó 2 veces lo que dice el libro. Ese sí ya sería otro supuesto, o sea, porque a lo mejor si traes la misma madera, o sea, no la misma cantidad de madera, de la misma calidad, de la misma especie, Mismo, todo pero lo eso. estás utilizando 2 veces. Oye, mi rey, son 3 veces que pasas con la misma. Pero por eso decía, yo tenía entendido que daban horas y que no había manera de... Son días. O sea, desgraciadamente son días lo que dice la ley que se debe estipular. O Pero sea, si te lo sellaron y yo te lo trae el sello y dice, es que no, se me descompuso el concepto. no, precisamente ahí Me es habló donde mi está, vieja y me regresé. ahí es donde está lo malo. O sea, no llegan no pasan por la caseta y revisan y luego vengo otra vez. No. Por X situación no llegan a la caseta, no llegan el sello, no está registrado qué pasó, ¿sí? Por el tiempo que está, o bien está a 100 metros de la caseta, antes de llegar a la caseta está Claro, cuentas eso. es decir, el patio. Entonces van y echan los 2 viajes y luego ya el siguiente, porque es necesidad de que vayan a sellarlo y no lo sellan. Sí, Marcos. Por eso es el... No entraría en la 14. Perdón. Transportar, almacenar, transformar o poseer materias primas sobre teles sin contar con la documentación o sistemas de control establecidos para acreditar. Precisamente aquí lo tengo como, si no está repetido, si no es lo mismo el 12avo que el 14avo. Sí, o sea que en un momento dado estaría sobrando No, pero el 12. el 12 es en el centro de aprovechamiento o en la planta forestal. Que tienes que tener la documentación para aprovechar, valga la redundancia, aprovechar esa madera. Y tienes que acreditarla legal. Pues, y en el 14 ya es sacarla del centro de aprovechamiento y transportarla y llevarla al centro de almacenaje o de transformación. Esa es la diferencia. Estoy viendo la diferencia. Que ahí es donde entra lo que usted dice, que transportan varias veces con la misma guía. A lo mejor no sé si se requiere hacer otra fracción donde y luego la 15, amparar materias primas forestales que no hubieran sido obtenidas de conformidad con las condiciones establecidas en esta ley, su reglamento o las normas oficiales mexicanas a fin de simular su legal procedencia. Decía que si no es igual que la séptima. Luego en la 24 ya dice utilizar más de una vez, alterar o requisitar inadecuadamente la documentación o sistemas de control establecidos Ahí está. para el transporte o comercialización de recursos forestales. Ahí está, utilizar más de una vez. Y no, o sea, mi comentario más es por si acá, para que no quedara Sí, para que no quede nada. sin comentario de perdido. No, pues es que nosotros la vemos así, pero no sé ustedes, o sea, No, pero es que lo es que ustedes legal. lo ven en la práctica. Sí, es que ya de aquí en adelante ya es cuestión
legal, se puede decir, porque ya entra entre las infracciones y cosas de esas, ¿no? Ya Y mientras más detallemos, más fácil va a ser violar eso. Ese sí es un... Eso no lo vamos a poder evitar. Continuamos. La 13. Incumplir con la obligación de dar avisos o presentar los informes a que se refiere esta ley. 14. Transportar, almacenar, transformar o poseer materias primas forestales sin contar con la documentación o los sistemas de control establecidos para acreditar su legal procedencia. Entonces esas no se copiaron de la general. Sí, todas son de la general. Además podemos hacer más que copiarlas. Pero a lo mejor alguna está de más. O falta algo que... 15. Amparar materias primas forestales que no hubieran sido obtenidas de conformidad con las disposiciones de esta ley, de su reglamento o las normas oficiales mexicanas aplicables a fin de simular su legal procedencia. 16. Realizar actos u omisiones en la prestación de los servicios técnicos que propicien o provoquen la comisión de cualquiera de las infracciones previstas en esta ley. 17. Prestar servicios técnicos forestales sin haber obtenido previamente las inscripciones en los registros correspondientes. 18. Contravenir las disposiciones contenidas en los decretos por los que se establezcan vedas forestales. 19. ¿Otro de vedas u otra disposición? Puede que sea algún área de protección que tenga ciertas restricciones, por ejemplo, un área natural protegida que necesita manifestación de impacto ambiental como condicionante para poder aprovechar. No sé, abrir un poquito la baraja, ¿no? Que no se quede nomás a vedas. Vedas u otras restricciones establecidas. Otras restricciones en los decretos. 19. Evitar, prevenir, combatir o controlar, estando legalmente obligado para ello, las plagas, enfermedades o incendios forestales. 20. Negarse sin causa justificada a prevenir o combatir las plagas, enfermedades o incendios forestales que afecten la vegetación forestal en desacato del mandato legítimo de la autoridad. Una pregunta, ahí está bien lo de negar plagas y enfermedades, ¿no? Pero incendios forestales, desacato, normalmente, para hacer desacato tiene que haber una orden escrita. Una orden escrita que lo apague. Eso nunca se da, ¿no? A lo mejor en la autorización del programa de manejo le dijeron, usted tendrá que realizar tales acciones. Es que la misma ley no establece, o sea, No, por eso. tiene que combatir. Si lo dice la autorización, está contraviniendo la autorización, ya lo pusimos anteriormente. ¿Sí? Entonces, y efectivamente tienes como obligación, ya está, entonces, pues, negarse a una orden de combatir las plagas y enfermedades es un hecho, porque si te lo pone por escrito la semana. Sí, pero ese sin causa justificada. Es que No, por eso, sin causa justificada. yo ya estoy muy viejo, hombre, yo no puedo andar apagando esa lumbre todo el tiempo. Por eso, pero es que normalmente no te lo ponen por escrito, vete a apagar la lumbre. Tú dices, está en el estudio, está en la autorización, pero ya lo dices, estás contraviniendo la autorización que ya está contemplado en otra disposición, en otra fracción de este artículo. Esta te da la coyuntura de sin causa justificada. Es que yo no fui, yo sé que la ley me obliga a hacer eso, pero yo no fui y te lo estoy justificando en que estoy inválido, estoy para ley. Eso no es causa justificada, porque te voy a decir una cuestión, entonces no puedes ir a cortar árboles, pobrecitos. Uno tiene ganas de cortarlos. Quiero pensar que ahí ese artículo está más o menos dirigido en el sentido de que hay un problema de un incendio muy fuerte